Vamos al libro de Zacarías 4:6, por favor. Zacarías capítulo 4, verso 6. Es una palabra que el profeta le da, el profeta Zacarías le da a Zorobabel, pero sabemos que la palabra ¿para quién se escribió la palabra? ¿Alguien sabe? ¿Para quién? No para qué, ¿para quién? Yo cuando la abro veo mi nombre ahí. O sea, yo sé que se escribió para Miguelito, ¿verdad? Ok, entonces ponle ahí tu nombre. Dice, este es el mensaje del Señor para Miguel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué está diciendo ahí? ¿De quién depende todo? ¿De quién depende todo? De mí, de mi espíritu. Del Espíritu de Dios, de Dios. O sea, Dios sigue teniendo el control de tu vida, de tu familia, de tu nación. Y dice, no es con espada, ni con espíritu. Pero no es con espada, ¿sí? Dice, no depende del ejército ni de la fuerza, sino con mi espíritu. En otra parte dice, no es con espada. Entonces, Dios va a hacer la obra. Dice en Efesios 6:12 que la lucha no es contra carne y sangre. Entonces, ¿la lucha qué es? ¿Cómo? La lucha es espiritual. Y la lucha espiritual, ¿cómo se gana? Orando en el Espíritu. Dios me dio una palabra, estaba orando en la semana y la posteé. Dice la Biblia, ha llegado la hora y ahora o sea, sentí como que este es el momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues como diciendo, ha llegado el momento de hacer lo que debimos de haber hecho hace mucho tiempo. De estar en comunión con Dios, de estar en contacto con Dios, de estar recibiendo enseñanza directamente de Dios y no del mundo. Porque ahorita la gente está más preocupada por lo que oye de afuera que por lo que oye de adentro. Y cuando digo de adentro, me refiero a dentro de ti. ¿Quién vive dentro de ti? ¿Dónde? Y tienes que oír al Dios que habita dentro de ti, más que la voz del mundo, más que la voz de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, del 3 al 5. Dice, es cierto que somos humanos, o sea, no lo negamos, somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Es la versión que Dios habla hoy. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Entonces, aunque andamos en la carne, aunque somos humanos, nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Las armas con las que peleamos no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hoy en día se ha levantado una fortaleza, se ha levantado un gigante al que todo el mundo le tiene miedo. Acabo de oír una noticia, creo que fue hace unos dos o tres días. Yo ya sabía, de hecho era algo que se estaba comentando casi desde el principio, que este bicho fue creado en los laboratorios. Y hace 2 días, o ayer, no me acuerdo cuándo fue, ¿cómo se llama? Una conferencia de prensa que dieron en Estados Unidos, decían que fue creada el mismo gobierno está diciendo, fue creada en los laboratorios de Harvard, y el científico que la creó fue comprado por China, o sea, queriendo echar la culpa a otros, pero por lo menos ya reconocieron que fue creado.
¿Y qué de interesante hay que este bicho sea creado? Que ninguna arma creada por el hombre contra ti va a prosperar. ¿No dice así la Biblia? Ninguna arma forjada, creada contra ti prosperará. Y dice, esta es la herencia de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá. Entonces yo no sé cuántos aquí son siervos de Dios o hijos de Dios. Bueno, nada más 3 tienen la protección de esta Claro, ¿qué quiere decir amén? Así sea, así es. Si Dios dijo, Él hará, y tenemos que trabajar con esta confianza. Me han hablado algunos pastores, me han dicho, oye, brother, ¿qué hacemos? Bueno, yo no te puedo decir qué hacer tú. Cada quien tiene al final que tomar su propia decisión. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué hubiera hecho la iglesia primitiva? ¿Alguien sabe qué hubiera hecho la iglesia primitiva en estos tiempos? ¿Dónde? ¿Dónde se reunían las iglesias? Eran perseguidos y buscaban lugares En las catacumbas, o sea, en los panteones, en las cuevas donde enterraban a los muertos. Ahí se juntaban porque era prohibido por el gobierno, por las leyes, el juntarse. Y ellos se juntaban, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Tú decides, pero al final, pregúntate qué hubiera hecho la iglesia primitiva o qué hizo. Así lo hizo. A ellos les costaba. El que no, a los leones. Sí. De hecho, eso sigue pasando, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En ciudades o países comunistas o musulmanes, es prohibido por ley predicar el evangelio. Y sabemos que se está predicando a escondidas, en contra de las leyes del hombre, pero obedeciendo la ley de Dios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han sabido? Y ahí está canto, ¿no? Que metían las Biblias de contrabando. Hay hasta cantos cristianos, ay, metían las Biblias de contrabando. Nosotros llegamos a meter Biblias a Cuba cuando fuimos. Entonces tú dices, y nosotros alabábamos a aquellos hermanos que metían las Biblias de contrabando y alabábamos a aquellos hermanos que tenían sus cultos escondidos a pesar de que el gobierno les prohibía. Pero ahora que nos toca a nosotros, se nos juntó la gente. ¿Sí? ¿A quién estamos creyendo? Lo que les dije la vez pasada, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Entonces como nos estamos enfrentando a un gigante, vamos a leer la historia del gigante. ¿Sí? Un gigante que puso en cuarentena a todo el pueblo. Y así te lo digo, en cuarentena, lo vamos a leer. ¿Qué es cuarentena? 40 días. Entonces lo vamos a leer. Ok, 1 Samuel 17, vamos a leer todo el capítulo 17 de Dios habla hoy. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Soco, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes Damín, entre Soco y Aseca. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Ela. Esto trasladado a la actualidad era como decirle al que te caía gordo en la escuela: nos vemos a la salida. ¿De acuerdo? A mí no les tocó nada más a mí. ¿Ya les tocó a ustedes? A mí sí, nos vemos a la salida, ¿no? Dice, fíjense, y preparando, ¿mandé? Entonces le dice, pero nos vemos a la salida, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Eso tenían sus posiciones en un monte y los de Israel en el otro.
O sea, iban a pelear, pero uno estaba en un monte y el otro en otro monte. ¿Se imaginan? Están preparados para la guerra, pero cada uno escondido en su propia trinchera. ¿Sí? Quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Imagínense, pues, no, pues, medía más de 3 metros, 50 kilos no era nada. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas, la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. ¿Cómo es un rodillo de telar? Eso medía su lanza. Creo que atravesaba 5 gentes de jalón. ¿Sí? Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? O sea, están en orden de combate, pero no, hay lejecitos. Pues que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos sus esclavos, los esclavos de ustedes. Pero si yo los venzo, ustedes serán nuestros esclavos. ¿Qué estaba haciendo el gigante? Metiendo miedo. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Miedo, temor, miedo. Si logran meterte miedo, ya ganaron. Puedo decir de otra forma: si logran meterte miedo, ya perdiste. El temor del hombre te ata, chalazo. ¿Sí? Dice: este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí? ¿Cuál es el propósito del diablo? Meter miedo a tu vida. ¿Qué? ¿La duda qué es? ¿Temor? Eso es lo que quiere meter el enemigo a tu vida: temor, que te encierres. El temor te ata, el temor te ancla, el temor no te deja mover, el temor te paraliza. Con el temor no vas a hacer nada. Y ese es el propósito de esto: meter miedo a la gente. Verso 12. Había un hombre de Belén llamado Jeseo o Isaí, el papá de David, Isaí, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 13 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante hasta la cuarentena. Metió a la gente en cuarentena por temor. No se muevan, ahí quédense 40 días. Verso 19. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Ela, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? No estaba cada uno ahí luchando. Es como cuando te decía, ¿no? Le dices al chamaco, ¿no? Vemos a la salida. Y llega la hora de la salida, obviamente, ¿no? Y empiezas, pues éntrale. No, éntrale tú. No, éntrale. No, éntrale tú. ¿No llegan a ver si chamacos? Yo me acuerdo que en la primaria así estábamos. No, que éntrale. ¿De la secundaria? Éntrale, no, éntrale. Vale, que me ponen el moquetazo. El primero, luego, o sea, ya pasó el tiempo de que éntrale, que o le entras, si ya dijiste, ahora me cumples, ¿no?
Está como el del video que se baja del carro y dice, yo también voy a poner un trancazo y regreso, ¿no? Casi, casi. Bueno, entonces estaban ahí 40 días. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David estaban luchando, entre comillas, con los filisteos. Verso 20. Al día siguiente, David madrugó, dejando las ovejas al cuidado de otro. O sea, no era un irresponsable, sabía que las ovejas había que cuidarlas y las dejó al cuidado de alguien más. Se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Isaí o Jesé, su papá. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir para la batalla y lanzaban gritos de guerra. ¿Qué traes? No, tú, ¿qué traes? Éntrale, no, tú, éntrale. Se la pasaban gritando, pero no hacían nada, ¿verdad? Mientras hablaba con ellos, o sea, con sus hermanos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de Gat salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo. Entonces David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, ¿sintieron qué? Mucho miedo. ¿Y qué? Miedo. Patitas, ¿para qué las quiero? Salieron corriendo. Logró, fíjate, logró lo que se propuso, meter miedo al pueblo. Pero siempre dentro del pueblo hay alguien que le crea a Dios. Y solo basta uno que le crea a Dios para hacer cambiar al pueblo. Yo me acuerdo, había un miedoso en el libro de Jueces. ¿Mandé? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba este hombre? Ay, creo que está en Jueces. ¿Quién? Gedeón. Pero el día que le creyó a Dios, juntó el ejército y acabó con los enemigos. Y una vez que acabó con los enemigos, hubo un pueblo, o sea, una tribu que no había ido a pelear con él, fueron a echarle bronca. Oye, ¿por qué no nos mandaste? También queríamos pelear. Sí, como también querían pelear, ¿verdad? Ya que se nos echó, sí querían pelear. Y a veces así vas a ver gente. Ok, sintieron mucho miedo y huyeron de la presencia. El enemigo no solo va a intentar asustarte, si lo logra ya te venció. La Biblia tiene escrito 365 veces: no temas. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. No desmayes. Anímate, yo estoy contigo. Yo estaré contigo de vez en cuando, todos los días hasta el final. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Yo, misionario, tenía 15 años, pero él ya había oído cuál era el premio. ¿Cuál era el premio? ¿Se acuerdan? La hija del rey. Y ese chamaco de 15 años dijo: yo la quiero. Es para mí. ¿Sí? No me aviento. Ahí va. Verso 27. Ellos respondieron lo mismo que antes le habían dicho. O sea, él ya sabía en cuanto a lo que darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció contra él. Sí, se enojó contra el hermanito, pero no se enojaba contra el filisteo, ¿verdad? ¿A qué has venido aquí? Es un morboso. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas que estaban al cuidado tuyo? ¿Por qué viniste? No, con morboso, eso viene. No hay otro motivo, no se ve la pelea. ¿Sí? La gente que no entiende al misionario siempre lo van a estar criticando. Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo al rey Saúl, y este lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo. Fíjense algo bien interesante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat.
La palabra filisteo, ¿cómo lo está usando David? Como peyorativo. Por eso yo les decía, no vamos a llamarle a este bicho como le están llamando, vamos a minimizarlo aún verbalmente. ¿Sí? No es el Goliat, bicho, es un filisteo incircunciso, por eso es de un tono peyorativo, o sea, ninguneándolo, sobajándolo. Dice, un servidor de su majestad iré a pelear contra él. O sea, yo voy contra él. Y le dice el rey Saúl, no puedes ir tú solo a luchar con este filisteo. Contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. ¿Quién eres tú para ir contra él? ¿No te has visto en un espejo? Si vienen a decirte, ¿y tú quién eres? Pues, probablemente para ti nadie. Para Dios, soy especial, soy escogido. Y lo que no importa es cómo tú me veas. Lo que importa es cómo me ve Dios. Y lo importante para mí es aprenderme a ver como Dios me ve. Que nadie te menosprecie. Si Dios te mandó a hacer algo, lo vas a hacer. Y Dios va a ir contigo y esa palabra se va a cumplir. Si dijo Dios, vayamos al otro lado, pues vas a llegar al otro lado, se levanten las aguas, se levanten los vientos, se levante lo que se levante, vas a llegar al otro lado porque Dios lo dijo. Es más, cuando Dios te dice, ve al otro lado, se van a levantar las aguas, se va a levantar la murmuración, te van a atacar, te van a decir, pero Dios te dijo, ve al otro lado y tú vas a llegar. ¿Ven? David contestó, cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león, un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba tras de él y se la quitaba del hocico. O sea, imagínate este chamaco, de veras, salió caladito. Tenía un tío, ¿no? se acaba de morir hace unos años, unos 2, 3 años, un hermano de mi mamá, cuando estaba chico, un perro se le aventó y lo a morderlo. Era niño. ¿Sabes qué hizo mi tío? Lo agarró del hocico con todas sus fuerzas y no lo soltó hasta que llegó la dueña. Y era un niño, no estoy hablando de un joven, era un niño. David era un niño, 15 años. Y dice que le quitaba del hocico al león o al oso. Imagínate meterte con un oso como un león. Él lo hacía. Dios lo estaba preparando. Y Dios te ha estado preparando para este momento. Dile al de al lado, Dios te ha estado preparando para este momento. Dice, y verso 35, iba detrás de él, se lo quitaba del hocico y si volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba unos golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este siervo tuyo, este servidor de su majestad, lo mataba. Y este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. O sea, no me desafió a mí, está desafiando a Dios. La Biblia dice que el que se mete contigo, se mete con Dios. No te están atacando a ti, están atacando a Dios. Fíjate lo que dice en el siguiente verso 37. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. El Señor, que me ha librado de un montón en esta vida, desde que me acuerdo, sigue vivo y me seguirá librando. Entonces Saúl le dijo, anda pues, lo vio con tanto ánimo que órale, ándale chamaco, aviéntate, ¿sí? Y que el Señor te acompañe. Luego
hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba. O sea, ¿qué le está diciendo Saúl? Tienes que hacerlo a mi manera. Aunque a mí no me ha funcionado, haz lo que como yo lo he estado haciendo. Esto es interesante, porque Dios te va a dar nuevas estrategias. Estrategias de mercado, estrategias de venta, estrategias para salvarte, para vivir, para lo que sea. Cuando Jacob estaba trabajando para Labán, que le dijo, todas las ovejas que salgan pintas son tuyas, ¿se acuerdan? Sí. Dios le dio estrategia para que todas las ovejas salieran pintas. Dios la orden. ¿Sí? Pero lo interesante es que salió ahí cuajado, como dicen ahora, ¿no? Y es lo que quiere para ti Dios. ¿Cuánto tiempo llevo? 26. Ok. Dice, luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y que lo cubrieran con una coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado a todo aquello, pero enseguida le dijo a Saúl, no puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo. 5. ¿Sabes qué significa ese número en la Biblia? La mano de Dios. 5, la mano de Dios. 5 piedras, los 5 ministerios. Cualquier ministerio que tú tengas, que te haya dado en las manos de Dios, es suficiente para acabar con el gigante. ¿Sí? Las metió en su bolsa, en las bolsas que traía, y con una honda en la mano se enfrentó al filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Fíjate qué interesante. El filisteo, ¿qué traía como armas? Una espada y una lanza. Una espada, lanza, escudo, casco, protector, todo hecho por el hombre. ¿Qué representaban las armas de Saúl? La obra humana. ¿Y David qué llevaba? ¿Qué representa la piedra? La obra de Dios. Nadie puede hacer una piedra. Escucha lo que te digo, nadie puede hacer una roca. Las rocas ya están hechas por Dios. Eso pasó en la Torre de Babel. Cambiaron la roca, lo hecho por Dios, por el ladrillo, por la obra humana. Y David desechó la obra humana, las espadas, las lanzas, los escudos, por llevar algo hecho por Dios, la obra de Dios. ¿Quién va a ganar? ¿La obra humana o la obra de Dios? ¿Sí? Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio. No, este chamaquito, güerito, sonrosado, no sé más que callos tiene en las manos, no sabe con quién se metió. Me lo voy a tragar, pero de un mordisco. ¿No? Dice que lo menospreció en su corazón. Lo vio de ¿qué va a hacer? No, ¿a quién mandaron? Espero que mandaran a un guerrero y mandaron a un niño. Dice, no lo tomé en serio, sino que le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Porque llevaba su bastón. Y pues, ¿qué traes de armas? Traía un bastón. ¿Cómo eran los bastones en aquel entonces? ¿Una qué? Era una vara de árbol. También algo creado por Dios. No como los bastones de ahorita que son de metal, que son hechos por la mano. Fíjate, llevaba su bastón, que era una rama de árbol, y sus piedras. Por eso le dice, vienes a mí con palos y piedras para atacarme. Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Error. Además dijo, ven aquí y voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras.
David le contestó: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. No me has desafiado a mí, al mismo Dios estás desafiando. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré, te cortaré la cabeza. Sí, fíjate qué interesante. Ya traía a David la visión. Le voy a dar una pedrada y en cuanto caiga, le corto la cabeza. Oye, si traía un palo, David, y una piedra, ¿cómo le iba a cortar la cabeza? Vamos a seguir adelante. Dice: y los cadáveres del ejército. Este gigante le está diciendo a David: te voy a dar como alimento para las aves. David le corresponde: yo voy a dar a todo el ejército como alimento a las aves. O sea, la visión: tú vienes contra uno, pero yo voy contra mí. Interesante, ¿no? Dice: y así todo el mundo sabrá que hay Dios en Jalisco. Todo el mundo tiene que saber que hay un Dios. Y lo van a ver a través de ti, de tu vida y de tus hechos. Que no sigues la corriente como la corriente del mundo, que no caminas como los de ellos, ni te dejas llevar por lo que ellos se dejan llevar. Tú te dejas llevar por la palabra de Dios y no por lo que estás oyendo. Dice, verso 47: todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza, lo que decíamos al principio. Dios no salva con lanza ni con espada. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Ya no es en mis manos, en nuestras manos, porque ahorita lo que yo haga contigo va a infundir fe en los que me están viendo, y en el momento que vean la victoria se van a unir conmigo. La fe se tiene que contagiar. El fuego incendió tu fuego. Uno solo encendió el campamento. Uno solo los quería tener aplastados y asustados, pero uno solo podía también prender al ejército. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y, arrojando con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente con la piedra clavada. Imagínate qué fuerza llevaba la piedra. No estás hablando de un proyectil de metal, estás hablando de una piedra del río. Esa piedra iba dirigida e impulsada por el Espíritu de Dios. Se le incrustó. Imagínate un cuate con casco. O sea, llevaba protegida la cabeza. Nada más había un pedacito donde darle. Y en donde tenía que darle, le dio. Y la piedra se incrustó. Y se arrojando la mano del filisteo, lo hirió en la frente. Con esta piedra clavada en la frente, el filisteo cayó al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte, y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo, y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. La cabeza al gigante. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Contaban con Goliat. Israel se le había olvidado que tenía un Dios, pero de entre todos alguien se acordó y dijo: una vez hizo trompo al hombre, me lo he hecho.
Y así como uno solo había logrado meter miedo al pueblo, uno solo logra infundir fe en los demás. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y a la puerta de Cron, por todo el camino que va de Saraín a Gat y Ecrón, y se veían cadáveres de los soldados filisteos. Imagínate, acabaron con el enemigo. Solo se necesitaba alguien. Por eso dice la Biblia, busqué entre ellos. ¿Se acuerdan de esa cita? Alguien, uno. No necesito muchos. Uno que me crea. Con uno que me crea es suficiente. Dios logró convencer a Gedeón, uno solo. Con uno solo hizo polvo. Uno solo, con uno que me crea. Con ese voy a trabajar. ¿Habrá aquí alguno que le crea a Dios? Después de haber perseguido los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Fíjate, no nada más los acabaron, sino que regresaron con el botín a sus casas. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Les llevó la cabeza, pero las armas dijo: este es mi botín. Esto va a ser algo que me va a servir para después. Hay una parte en la Biblia, ¿se acuerdan cuando Saúl anda persiguiendo a David? Y David sale huyendo sin nada y llega con los sacerdotes y dice: oye, danos algo de comer. Pues es que no tengo más que los panes que se ponen para el Señor, y esos nadie los debe tocar, pero se los voy a dar si se han santificado, ¿no? Si los vasos son santos, o sea, no nos hemos metido con nadie, llevamos quién sabe cuánto tiempo acá. Oye, ¿no tienes armas? ¿Qué le dice? No tengo. Lo único que tengo es la espada de Goliat. Se echa mira. Necesitaba algo para recordar las victorias. Es bueno que en este tiempo recuerdes lo que Dios ha hecho contigo. Recuerda, por tanto, cuántas grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso te debe de animar para recordarte que Dios está contigo, y Dios sigue contigo. Dios no nada más está contigo, Dios sigue contigo. Amén. No te dejaré ni te dejaré desamparado. Lo he visto justo desamparado, en eso siguiente que me diga: Padre, vas a tener que comer, vas a tener que vestir, voy a multiplicar tus fuerzas, tus recursos, todo lo que tengas, y la gente va a ver que crees en un Dios que está vivo, que es verdadero y que responde. Y la gente, ¿sabes qué va a hacer en este tiempo? Se va a convertir el Señor por tu testimonio, porque te van a ver y van a decir: ¿sabes qué? ¿Cómo le haces? Todo el mundo asustado y tú no. ¿Cómo le haces? Todo el mundo con necesidad, pero tú no. Tengo un Dios que cuida de mí. Van a decir: pues preséntame, ¿no? Ha llegado el momento de presentarle al mundo a un Dios vivo. Dice: pero las armas las puso su tienda de campaña. Romanos 10, 17. La lucha es espiritual. Tenemos que pelear la batalla de la fe, pero para eso necesitamos fe, obviamente. No puedes pelear la batalla de la fe si no tienes fe. ¿Y cómo viene la fe? Oyendo el mensaje. Si no vienes a escuchar el mensaje, ¿cómo va a inyectar fe Dios a tu vida para hacer las cosas que quiere hacer a través de ti? Porque la gente que respetamos y lo que sea, pero la gente que por temor no vino, lo que está haciendo en estos momentos es alimentar su miedo. Y tú veniste a alimentar tu fe. Porque la fe viene por el oír. Pues si hay gente que está en su casa y le está dando vueltas y vueltas, ¿a poco no? Cuando estás solo en tu casa,
sin oír palabras, sin meterte, o sea, ¿qué le vas a dar vueltas al problema? ¿Y qué pasa con el problema cuando le das vueltas y vueltas y vueltas? Lo haces más grande. Pero cuando escuchas palabra de Dios y oyes el mensaje de Dios, ¿qué pasa con el problema? Se va haciendo más chico, se va haciendo más chico. Y eso depende de qué estés oyendo. ¿Estás creyendo en Dios? ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás escuchando a Dios? ¿O estás escuchando lo que el mundo dice? ¿Amén? Vamos a cortarle aquí. Gloria a Dios. No sé si alguien tenga